11 de la mañana, 52 minutos en todo el país. Estamos en vivo y vamos con el móvil de la mañana del 11. Lucía, adelante. Bueno, Marcelo, nos vinimos a lo que es la plaza de aquí del barrio de Los Caracoles, porque el día de mañana es el Día Internacional contra la Homofobia. Por eso nos vinimos a hablar con Karen Sosa, quien pertenece a la agrupación de Unión Trans y Disidentes de Maldonado, para que nos hable un poco acerca de la actividad que van a estar llevando a cabo el día de hoy en conmemoración a ese día, ¿no? Bueno, Karen, ¿cómo estás? Primero que nada, la idea sería poder comentarle a la gente acerca de esta actividad, ¿no?, que van a realizar. Bueno, muchísimas gracias, un saludo a Marce, gracias por siempre estar cada vez que los convocamos. Y bueno, en la actividad de la fecha, que es mañana, 17 de mayo, contra la homofobia internacional, se va a estar haciendo hoy, viernes 16, a partir de las 17 horas, en AJUM, que es la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Maldonado, que es un local que nos prestaron, que queda en Mónaco, Suiza, esquina Islandia, donde vamos a tener una charla interactiva con Inés Bueno, que es una terapeuta acá de Maldonado, que la conocimos hace poco, y bueno, se va a estar hablando sobre distintas actividades, sobre la infancia trans, se va a estar hablando sobre las personas de la comunidad LGBT, y después se va a recrear, ¿no?, con una torta frita y chocolate, va a haber empanadas para la venta, va a estar también Remon Family, Juan Martín y Andreina, que nuestra futura Dila, que salió ahora, Andreina Stuart, van a estar acompañándonos también sobre ese colectivo, y va a estar Fran, que también va a apoyar, que es de VIH, Viralizando Conciencia. La idea sería poder hacer esta actividad abierto a todo público, ¿no? Sí, eso aclaramos porque me han preguntado muchos en redes, que no es solo para la gente de nuestra comunidad, sino que está abierto para todo el que quiera ir, más que agradecido, más que invitados, que puedan llegar y escuchar, y la charla va a ser muy enriquecedora porque hay temas muy profundos y muy fuertes para hablar. Respecto a lo que se quiere generar en este tipo de instancias, ¿qué es lo que se busca desde la comunidad? Lo que siempre buscamos todos los años, ¿no? Visibilizar más lo que es las personas trans, las personas no binarias, y dar a conocer que como personas también sufrimos, también lloramos. Y bueno, que la sociedad se entere que no somos un cuco en un armario que salimos cada vez que tenemos una marcha, disfrazadas y pintadas, sino que todo el año estamos trabajando en conjunto con los colectivos de acá de la zona este y de acá de Maldonado, y apoyando también, así que ahora vamos a tener una campaña también para recolectar canastas y ropa y eso, para empezar a repartir para la gente que realmente precise, así que vamos a tener muchas actividades, y ya a partir de hoy ya nos ponemos en campaña para el 28 de junio, que es el Día de la Memoria Trans también. Impecable, entonces invitamos a la gente, se va a llevar adelante en ASJUPEMA a partir de 17 horas. De las 17 horas, los esperamos a todos, que va a ser muy interesante, les pido que nos acompañen, porque va a estar muy lindo y va a ser muy fructuoso para las venidas generaciones, ¿no? Las futuras generaciones también. Muy bien, muchas gracias, Karen. No, muchas gracias a ustedes por siempre estar cada vez que se los precisa, y bueno, y por difundir también. Impecable, ahí entonces estuvimos escuchando a Karen Sosa para que nos relate acerca de esta actividad que justamente busca conmemorar este Día en contra de la homofobia, que puntualmente es el día de mañana, pero que el festejo y la reunión se va a llevar adelante el día de hoy. Así que, sin más, nos despedimos de este móvil, Marcelo. Gracias también a Facundo por el trabajo en la cámara. Bueno, el saludo para Karen y el agradecimiento por el trabajo de este día a nuestros compañeros del móvil. Ahora vamos a ingresar en nuestra última entrevista del día con tres docentes. Nos referimos, empezando por ella, a Andrea Salvo, docente del CERP. Bienvenida a la mañana del 11. Bueno, muchas gracias. Nos acompaña también Marcelo Sánchez, docente de Historia de Secundaria. Bienvenido. Muchas gracias. Y Martín Almada, que es docente de Historia de Secundaria YouTube. Bienvenido. Buen día para ti, Marcelo, y para la audiencia. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si no hacer una introducción primero del historiador Guillermo Vázquez Franco, porque vamos a hablar de él. Guillermo Vázquez Franco fue un historiador uruguayo recientemente fallecido, el pasado 3 de marzo, conocido
entre otras cosas por sostener posiciones históricas altamente polémicas. Esta información yo la extraje de la tertulia de Perspectiva, donde estuvieron hablando de este tema, 4 días después de que falleció el historiador Vázquez Franco. Entre sus posturas más enfáticas, respaldadas por sus estudios historiográficos, cuestionaba la condición de héroe de Artigas y la fecha de la independencia de Uruguay. Por estas ideas se volvió una figura tan controversial como atractiva, escuchada por estudiantes y por algunos historiadores que respetaban su honestidad intelectual aunque no coincidieran con él. Se autodefinía como argentino oriental, una concepción vinculada a su propia interpretación de la independencia uruguaya. Sostenía además que la creación de Uruguay fue parte de una transacción diplomática que se plasmó en la separación de Brasil mediante la Convención Preliminar de Paz de 1828, año en el que para él se marcó la verdadera fecha de la independencia. Sostenía que el ideario artiguista obedece a una construcción política para crear un héroe. Por lo contrario, lo consideraba un déspota por razones técnicas, no por valoraciones o juicios. Vázquez Franco se desempeñó desde el año 1950 como profesor de historia en liceos públicos y privados, en el IPA, Instituto de Profesores Artigas, y también en la UCU. Con esta introducción del historiador Vázquez Franco es que vamos al centro de esta entrevista, porque la familia de Vázquez Franco decidió donar una biblioteca extensísima y riquísima en libros justamente a el CERP del Este. La cantidad de libros donada es tan grande que van a necesitar construir una biblioteca, que la idea es que vayan al 3er piso del CERP del Este. Bueno, con esta introducción y esta donación, nos imaginamos el volumen de la donación, la riqueza que hay allí en libros y en material histórico. Por supuesto. Bueno, la introducción compartimos todo, que estuvo muy bien en relación a la obra de Vázquez Franco, ¿verdad?, que tú señalabas. Nosotros en esta instancia queríamos, y esta es una excelente oportunidad para poder empezar a comunicar esto, ¿no? La generosidad de la familia del profesor Guillermo Vázquez Franco, que decide que, bueno, 80 años de trabajo, comiencen a estar en el Centro Regional de Profesores del Este. Y son 80 años de trabajo porque es el mundo del intelectual, la biblioteca, ¿no? El orden, los volúmenes. Entonces, para nosotros realmente es como otra fundación. Es la primera vez que el Centro Regional y también el departamento, que eso conversábamos con ellos, con los profesores de historia, que somos los 3, que bueno, es la primera vez que vamos a tener ese archivo, ese laboratorio del historiador aquí. Y como vos decías y te referías a En Perspectiva y otros programas, realmente la figura de Vázquez Franco va a alentar investigaciones y bueno, y justamente va a ser el CERP del Este un poco la sede, ¿no?, de todo eso, pensando que nosotros nos dedicamos a la formación de profesores de historia, de profesoras de historia, y bueno, y la investigación está muy cerca del profesor y de las profesoras, ¿no? Cómo se hace esa historia, a qué se recurre, cuáles son las preguntas. Y yo creo que en ese caso Vázquez Franco, como decías vos muy bien, alentaba la pregunta, ¿no? En muchas oportunidades él justamente siempre se refería, ¿usted puede pensar eso de otra manera? ¿Está seguro de lo que piensa? Es decir, que yo también en ese perfil de él, como decías, controversial, discutidor, pero también como profesor, ¿no? Como profesor. Bueno, no quiero acaparar porque tampoco es casual que venga y que esté en el CERP del Este, me parece, ¿no? Bueno, claro, digo, me parece que va a un lugar donde se pueda reproducir, porque allí es donde se genera la formación de los docentes, es decir, quienes van a enseñar a los futuros estudiantes. Efectivamente es muy difícil pensar que exista algún lugar en el Uruguay, y si lo existen deben ser muy pocos, donde realmente se pueda, digamos, encontrar uno con la totalidad del archivo biblioteca, en este caso de uno de nuestros principales historiadores o de un autor general. Normalmente suele suceder que estas bibliotecas, muchas de ellas se van al extranjero, muchas de ellas se van fragmentando a través de distintos circuitos que tienen que ver con la venta y con el mercado.
y se va perdiendo de repente todo ese valor patrimonial que tiene. Para nosotros es un enorme honor, una enorme alegría. Nosotros estamos celebrando también esta posibilidad que tenemos, que bueno, que se hizo carne sobre finales de la Semana de Turismo, donde se confirmó una noticia que, digamos, muchos de los profesores que están detrás de todo esto ya venían trabajando. Y es que, bueno, teníamos que ir a Montevideo a buscar ese tesoro. Estábamos hablando más o menos de unos 2.000 volúmenes, ¿tá?, que estaban prolijamente dispuestos, organizados y ordenados por la familia en 176 cajas. La familia, en un gesto de gran nobleza y enorme generosidad, nos permite, a partir de esa acción, disponer en nuestro centro regional y la institución la biblioteca del profesor tal y cual ella estaba armada y tal y cual había sido dispuesta por él a lo largo de sus más de 80 años de trabajo. 100 años de vida, ¿no? Exactamente. 100 años de vida. Exactamente, una vida muy vinculada a la enseñanza, a su condición de profesor y al amor por la investigación. La profesión por el profesor Vázquez Franco nunca fue concebida, ¿verdad?, dejando la investigación de lado, al contrario. La investigación es central en su labor y la investigación histórica va recobrando ese carácter esencialmente polémico, discutido, debatido, que interpela y que nos interpela. Yo creo que en el Uruguay el elemento político y el elemento histórico son dos grandes cuestiones vinculadas a nosotros como pueblo, dos grandes centralidades. Y en ese sentido el profesor nos invita a discutir todo eso que tú decías, Marcelo, al comienzo de la presentación muy precisa y muy certera que realizabas. Es ante todo una gran invitación justamente a arrimarnos al autor, a consultarlo, a leerlo, a escrutarlo, a interpelarlo, más allá del acuerdo o el desacuerdo. Creo que el gran mérito del profesor, o uno de sus grandes méritos, fue atreverse a pensar con libertad. Y como decía la profesora Andrea, está muy vinculada la trayectoria del profesor con Maldonado, un lugar en el que él siempre fue recibido, en el que siempre tuvo auditorio, en el que siempre participó desde distintas actividades vinculadas a conferencias magistrales, exposiciones, muchas de ellas indudablemente muy polémicas y muy controvertidas. Maldonado debe estar lleno de gente que asistió a estas conferencias y de repente frente a algún planteo se levantó, ¿no? Pero bueno, si la historia nos provoca eso, entre otras cosas, es porque nos sigue invitando a lo más sabroso que tiene para ofrecernos, ¿verdad? Acá decían que podrían estar en acuerdo o en desacuerdo, pero nadie desconoce la honestidad intelectual que tenía el historiador, ¿no? Y en un departamento como Maldonado, que tiene tanta riqueza vinculada justamente a todo el proceso independentista, a Artigas en sí mismo, hay cosas que son disruptivas, ¿no? Que no es el relato y lo que nos enseñan de alguna manera, como que es controversial, como que es lo distinto a decir, bueno, a ver, esto puede generar un debate para profundizar o directamente es un pensamiento de un loco de la guerra que nada tiene que ver con el statu quo que nos han enseñado. Sí, yo creo que ahí el valor que todos rescatamos de Guillermo es el hecho de enseñarnos a pensar distinto. A él, por ejemplo, me acuerdo, pues bueno, tuve el honor de charlar con él varias veces. No le gustaba o no le cabía, decía él, yo no soy anti-artiguista, ¿no? Él lo aclaraba. Yo soy anti-mito. Claro. Yo no estoy de acuerdo con el mito. O sea, y a veces uno le preguntaba, bueno, pero ¿y qué le reconoce a Artigas? Y bueno, Artigas era un gran caudillo. Ahora, después todo esto otro es una colaboración. Y él era muy jocoso en la forma de expresarlo. Y decía, a mí cuando era jovencito me mintieron. ¿Ah? Como le mintieron a usted, como le mintieron a usted. Entonces me mintieron y bueno, como yo era un joven que creía todo, me vendieron una historia y ahí arrancaba, ¿no? a trabajar y a encontrar esas disrupciones que sí, yo no recuerdo exactamente los años, pero allá por 2006, 2010, en ese periodo, hubo una serie de conferencias que él vino a la Casa de la Cultura en Maldonado, que fueron muy polémicas. Como anécdota, en alguna ocasión, cuando lo quisimos volver a traer, se nos negaba el espacio a veces, porque me acuerdo que había una frase de una autoridad de la época que decía, el señor cree que la bandera es un trapo. Decíamos, no, el señor lo que está planteando es un pienso distinto, está cuestionando cómo se construye la historia y cómo puede haber otra posibilidad de debatir. Y como bien lo decía Martín, que bueno, lo hemos conversado, más allá de estar de acuerdo o no, el ejercicio intelectual que generaba, ¿no? Claro. Y romper con esta idea de que la historia es un cuentito y que nunca cambia. Bueno, no, de hecho sí, puede cambiar porque cada mirada, cada relato, cada revisión puede llevar a que no sea la misma, ¿no? Entonces yo creo que ese es el verdadero valor y es un orgullo para nosotros, aparte que hemos sido formados en el Centro Regional de Profesores del Este, poder contar con todo ese pienso y toda esa producción de Guillermo es realmente un gran orgullo.
Ahora, ustedes tres, a la hora de ejercer la docencia, de hablar de la historia de Artigas, ¿qué dicen? ¿Qué enseñan? Bueno, ¿Profesora? Profesora. Van a contestar los tres. ¿Qué, así que- qué enseñamos? Bueno, yo no es la zona de la historia que me dedico, ¿no? Pero sí estoy a veces muy cerca de justamente la formación en el sentido de la didáctica, ¿no? De la construcción del discurso nacional. Y bueno, justamente incluir a Vázquez, además de la tesis que vos planteabas en relación bueno, al lugar del 25 y al lugar de la Convención Preliminar de Paz, que es donde él plantea esa cuestión que separa, en principio también es ponerse como los lentes del pasado, ¿no? Es decir, cómo mirar ese pasado. Y bueno, ahí hay contribuciones muy importantes, claro que sí. No solo en relación a la figura de Artigas, sino también a lo que era este lugar, ¿no? Que él reivindica siempre como provincia oriental, es decir, el tema de lo que era este lugar en la colonia, por ejemplo, ¿no? La figura del gaucho, es decir, que hay una serie de elementos que nos acercan a la riqueza de la historia de este lugar, ¿no? Y también a la diversidad. Era difícil y es difícil quizás incluir opiniones divergentes siempre, ¿no? Él decía, bueno, a veces al propio Vázquez para invitarlo, sucedió en el propio Centro Regional de Profesores del Este, la primera vez que se lo invitó en el año 2000, que ahí empieza como la relación con este lugar, las autoridades no estaban tan contentas con que viniera Vázquez Franco, realmente. Era más cómodo, más sencillo, bueno, un historiador diferente, en fin, pero no él, ¿no? Entonces sí, es muy difícil en la enseñanza de la historia incluir esto de la diferencia, ¿no? Pasan todos los periodos, ¿no? Porque si hablamos también Sí. de la historia reciente, hay unos debates enormes de lo que se dice, cómo se dice, qué se enseña. Respecto a esto de Artigas, profesor, ¿usted qué le dice a los alumnos? ¿Qué le dice? En realidad, Eso, qué eso aprieto. vamos a- Y acá no puedo mentir porque hay una cantidad que están mirando. Lo están mirando, claro. Exacto. Yo, a ver, el aporte primero que empieza por uno, por lo menos que yo primeramente absorbí en Vázquez, es comprender verdaderamente que en realidad la historia es una construcción, ¿ah? Una construcción que se hizo y que tiene fines, ¿ah? Que a veces parece que, porque en la clase de historia la pregunta típica es... ¿Es verdad o no es Es verdad? verdad. ¿Pasó o no pasó? ¿O quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Y bueno, y ahí la respuesta es a esto, depende, ¿no? ¿Dónde te parece? Yo creo que la clave acá es hacerle entender a los estudiantes que, bueno, que es una construcción. Y por eso estamos obligados, los docentes de historia, tenemos ahí como una espada de Damocles, de cuando trabajamos en el aula, tratar de dar todas las construcciones o visiones que haya sobre una temática y no solamente un lente, porque si no parece que estamos adoctrinando y no haciendo pensar. Yo creo que Vázquez Franco en esto es un adelantado en su tiempo, tomando en cuenta que a veces es tan difícil motivar a los chiquilines en el aula. Creo que generando este tipo de preguntas y este tipo de dudas pueden realmente ser provocadoras a que el chiquilín indague y busque, ¿no? Estas cosas no las va a encontrar en el ChatGPT, tan complicado, ¿no? Porque tiene que ponerse en otro lugar para poder encontrar. Entonces, yo me acuerdo, Martín decía, me hiciste acordar un hecho, en un determinado momento, Vázquez, que era muy jocoso, irónico en algún aspecto, en esta conferencia, en un momento él planteó una frase, me acuerdo que hubo gente que se paró y se fue enojada, dijo, ¿por qué este hombre, Artigas, decía que el día que se quede sin soldados peleará con perros y marrones? Pero ¿cómo va a pelear con perros y marrones con un ejército profesional? Pero usted se imagina. Entonces, claro, la gente que obviamente, la gente se paraba y se iba y decía, no, yo no puedo escuchar esto. Y se iba enojada, ¿no? Ese enojo intelectual, eso, ¿no? que era lo que estaba interesantísimo en la charla, porque seguro que alguno se iba a parar y se iba a ir. No voy a decir insulto, pero alguna cuestión también ahí, algún improperio Un verbal. retruque. Tuvo que y él lo sostenía con mucho respeto y mucha altura. O sea que era desde el punto de vista del pienso era eso. Entonces, la pregunta concreta es, creo que lo que hay que hacer, lo que hay que transmitir a los chiquilines es dudar, ¿no? Que esa historia que nos han contado tiene un fin, no hay que despreciarla, pero que tal vez haya otra forma de mirarla que nos aporte otras cosas. Es difícil poner en un plano de la duda algo que fue tan monolítico, sobre todo para ciertas generaciones como la mía y capaz que la que me sigue,
donde nos enseñaban una cosa estanca y que era así, indiscutible, y la abrazábamos como nuestro principal paradigma patriota, ¿no? Y sin embargo, bueno, la construcción nos va haciendo ver otras cosas. Profesor Zupale, qué bueno darle la palabra a un profesor. Profesor, tiene la palabra. Tiene la palabra. Yo creo que en los últimos años, y en los últimos años en términos históricos, ¿no? Se abrió allá por el 2010 un espacio político y reflexivo a nivel rioplatense en general, referido a la posibilidad de conmemorar los bicentenarios e ir abriendo aquellas puertas, ¿verdad?, de aquel pasado que de una u otra forma nos remitía a los orígenes de todos estos asuntos. Y me parece que, si bien la conmemoración, tanto en Uruguay como en Argentina, fundamentalmente tuvo también indudablemente sus características políticas de afirmación nacional, hay que tener presente que esas puertas también se abrieron desde el punto de vista de la investigación, los aportes en el marco de nuevas sensibilidades. De repente, para mucha gente decir historia nacional es decir, bueno, vamos a encontrarnos con la muralla sagrada del nacionalismo, con la afirmación patriótica y los orígenes de nosotros como seres especiales. Bueno, eso ha sido parte de una construcción histórica a la que, digamos, uno no puede correrse del peso que ha tenido ese aporte central. Es muy importante. Es una muralla, como decía hace un ratito. Pero la posibilidad de pensar, de discutir, de interpelar, en el acuerdo o en el error, de tener la curiosidad como ciudadanos y acercarnos. El principal aporte que puede hacer un profesor a un ciudadano, futuro ciudadano, es que se acerque a todo esto en términos de problema. Uno no busca que el estudiante conmemore en términos de afirmar una especie de ritual patriótico. No estamos en la plaza para convencer a la gente. Estamos en el aula haciendo los esfuerzos por la enseñanza y el aprendizaje para que la gente comprenda. Y después saque sus propias conclusiones y llegue a sus propias visiones sobre los asuntos. Ese es el elemento central que me parece que hace a la formación de los estudiantes y a la enseñanza de todas estas zonas o todos estos temas o todas estas áreas que tienen problemas específicos y particulares, pero como tú muy bien decías, Marcelo, cuando nos enfrentamos a los estudios históricos en general, en la medida que vamos corriendo los velos, nos vamos encontrando con problemas que tenemos que abordar, que no podemos rehuir, que tenemos que acometer. Y qué mejor que invitar a nuestros estudiantes a ese ejercicio. Creo que por detrás de esto hay una contribución muy importante y muy sensible a la democracia y a la vida republicana. Ahora, el tema de la educación, que es transversal y es absolutamente clave en la formación de una sociedad culta, civilizada, con pensamiento crítico, independiente, libre, siempre se pone arriba de la mesa el tema ideológico de para dónde se sesga la educación, cómo se debe enseñar, reforma educativa sí, transformación educativa no, una cantidad de cosas sí, como que se corrige. No hay un rumbo marcado como política de Estado y a partir de allí dar una impronta, pero que haya una columna vertebral, como que vamos escudriñando y zigzagueando. ¿Qué libertad de educación, de enseñanza tienen los docentes de acuerdo a un gobierno de turno? No digo que se politice la educación, me refiero a que se bajan determinadas líneas de cómo enfocar ciertos temas de la historia y cómo ejercer la docencia. ¿Qué visión tienen al respecto ustedes? Mira, yo te voy a decir, no sé si te voy a poder responder a eso, Marcelo, porque se varía mucho. Yo lo que te voy a decir es que la tan mentada crisis de la educación, leí hace poco un pedagogo que decía que los únicos países donde la educación no estaba en crisis eran los países que habían desarrollado regímenes totalitarios. En Rusia, en la época soviética, crisis de la educación creo que no tuvieron, por lo menos no la supimos, y en todos aquellos países que han tenido regímenes totalitarios no hay crisis de educación. En donde hay democracia hay crisis porque hay movimiento, porque hay pienso y porque hay libertad. Entonces yo creo que no tenemos que tenerle miedo al debate o al intercambio en esto de ponernos de acuerdo. Lo que pasa es que la educación es algo muy cambiante, muy dinámico, es muy difícil definir algo en lo cual podamos decir... Yo creo, y tampoco estamos tan mal como la gente cree, o sea, creo que también se ha hecho un relato de eso, en donde hoy los estudiantes aprenden otras cosas, no es que no aprenden otras cosas, tienen otros intereses, pero el relato ese que estamos horribles, que estamos mal, yo no lo compro. Lo que pasa está basado en resultados de pruebas, ¿no? También Si tú lees a Sócrates, no son muy buenos. Si tú lees a Sócrates en el siglo V a.C. y ves lo que pensaba de los jóvenes
y de la relevancia de los jóvenes y lo terrible con la que trataban a los adultos y lo maleducados que eran, y yo te saco la referencia de dónde saqué ese pensamiento, vas a pensar que lo escribimos la semana pasada como... Y fue hace 3.000 años. Exacto. Entonces, ojo con los relatos estos que tienen otras intencionalidades, que las aceptamos, hay otros juegos, hay otros... Pero en el fondo creo que el gran desafío de los hoy, de nosotros, es lograr hacer que la educación sea eso, un lugar de pienso de los jóvenes y de creador de oportunidades para un futuro que tampoco conocemos, porque ahí sí estamos en un problema. Nosotros nos educamos en un paradigma donde sabíamos más o menos a qué nos íbamos a enfrentar. Ahora es tan dinámico y tan cambiante que lo que hoy es una realidad y una verdad, capaz que dentro de una semana ya cambió. Entonces ahí es donde hay que necesariamente educar a la gente, ya no tanto en contenidos, sino en que aprendan a hacer cosas. ¿Ah? Y ya no sé si es tan importante el recuerdo memorístico de la fecha histórica, ya que estamos hablando de... Por supuesto que hay fechas que hay que saber, pero tampoco es... Tal vez hay que enseñarlo a pensar, y pensando en la fecha, razonándola, llegue, y no necesariamente por la memoria. Si tú me preguntas a mí, yo creo que hoy la memoria la estamos usando muchísimo en aprender las contraseñas en nuestra vida. Decime tú, a lo largo de un día tuyo, cuántos números tuviste que memorizar en contraseña para distintas cosas. Entonces, bueno, creo que también estamos localizando la memoria en otras cosas. Recién hablaba con una docente de mí para acá que había encontrado que había un nivel que los estudiantes no sabían dividir en 3 cifras. Y yo le digo, mira, capaz que si tú a mí me pones una división en 3 cifras, la tengo que hacer en papel, yo no sé si la puedo hacer, no sé los años que hace que no hago una división en papel, porque saco el celular y la hago enseguida. Entonces, yo creo que hay que poner las cosas en el foco, ¿no? Pero bueno, eso está para otra... De todas maneras, es inadmisible que cualquier persona no sepa de memoria para adelante y para atrás, para arriba y para abajo, las fechas históricas que salimos a preguntarlo. Pero no por memoria. ¿Qué se conmemora el 18 de julio? Está bien, por memoria, por conocimiento, por calendario, decís vos, claro. Que no sepamos el 18 de julio qué pasó, el 25 de agosto, el 19 de abril, o sea, que salen a preguntar a la gente y la verdad que es un horror la respuesta, ¿no? Eso para mí es innegociable, pero bueno, yo soy de una generación veterana. No, pero en relación a lo que decías con respecto a los contenidos, ¿no? En la enseñanza de la historia, en realidad los contenidos son fundamentales para la enseñanza, ¿no? Ahora, nosotros como profesoras de historia, siempre tenemos la fundamentación de los contenidos que se establecen en el aula. Eso es lo que nos distinguen como profesionales, ¿verdad? En el acuerdo o desacuerdo en relación al rumbo o a lo que podemos alcanzar o a las metas, nosotros por eso somos profesionales de la educación. Nosotros cada vez que nos enfrentamos a un programa, a un plan, tenemos que anticipar qué es lo que vamos a enseñar y fundamentar esa enseñanza. Entonces sí, discutimos muchísimo y seguiremos en relación a cuáles serían los contenidos principales, ¿no? Pero eso creo que es un elemento importante. Los profesores siempre estamos discutiendo sobre los fundamentos. La historia no tiene un laboratorio, no podemos ir a ensayar, ¿no? No podemos tener una experiencia concreta. Lo que pasa es que la historia se construye porque exacto, los pero protagonistas tenemos no están. Historiadores, tenemos autores, tenemos documentos, fuentes. Y eso es lo que hace a nuestro trabajo profesional, ¿no? Digo, más allá de los cambios que vos te referías curriculares. Perdón, Martín. No. La historia y la enseñanza de la historia también tiene su recorrido, ¿verdad? En términos justamente de trayectoria, nosotros no estamos tan lejos de un momento particular en la historia de nuestro país donde todos los asuntos vinculados a la historia nacional estuvieron secuestrados, por decirlo de alguna forma, digamos, por la dictadura cívico-militar. Después empezamos el lento proceso de recuperación de la historia nacional para la democracia, en un contexto también donde el mundo cambiaba, donde se hablaba de la globalización como el paradigma en el cual insertarse, donde se hablaba de un nuevo escenario de progresismos y bueno, ahora parece que también en los últimos tiempos nos hemos reencontrado con las patrias, por decirlo de alguna forma. Y reencontrarnos también con eso es un poco reubicarnos en relación a la historia nacional. Yo creo que de repente aquella opinión muy extendida
no hace muchos años, otra vez Artigas, otra vez la historia nacional, otra vez aquello, ¿no? De repente no, uno lo conversaba con un familiar cercano, nos hacían escribir 1975 años de la orientalidad, claro, nos llevaron a un punto la historia nacional. Correctista. Claro, un punto realmente complejo. Entonces, volver... Centenario de los hechos históricos de 1825. Entonces, Yo estaba siempre ya lo he contado, en quinto año de escuela, cuando salía la moneda de 5 nuevos pesos, con la bandera de los 33, unos monedones así, pero bueno, me acuerdo cómo nos vendieron eso, ¿no? Sí, claro. Y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de recuperar eso para la democracia, una democracia uruguaya muy particular, muy valorada no solamente por nosotros, sino en un contexto regional e internacional, lo hemos visto en los últimos días. Pero bueno, en el camino estamos, como decía un viejo profesor de nosotros, y dando esas batallas. Lo peor que podemos hacer es rehuirlas. Ni que hablar. Y ustedes, como docentes, forman parte indeleble de la columna vertebral de lo que decíamos al comienzo, ¿no? Que muchas veces se trata de que los pueblos no sean alfabetos, sino que cuanto menos sepan y menos conozcan, mejor, porque son más fáciles de manejar, pero tenemos que luchar contra eso, tenemos que ser ciudadanos con pensamiento crítico, independientes, libres. Y bueno, nos fuimos de tema, me encanta hablar de historia, me encanta hablar con 3 profesores, además es un honor tenerlos acá. Nos fuimos del eje de hablar de esta donación de Vázquez Franco, que fue todo por añadidura, digamos, ¿no? Pero en definitiva, están recibiendo esta biblioteca, la van a instalar, necesitan recaudar fondos para construir ese espacio físico. Ya que nos preguntaste, contestamos, ¿verdad? Claro, ¿cómo no, realmente nosotros tenemos un espacio, ¿no? Que la dirección del centro eligió, que es ese tercer piso de la mediateca, que está muy bien porque no tiene humedad, está en condiciones, pero bueno, ahora estamos haciendo una colecta porque, como decía Martín, la familia fue tan prolija, ¿no? Con el legado de Vázquez Franco, exacto, donde justamente esas 170 cajas que vinieron de allá del centro de Montevideo en el ómnibus amarillo del SERP, ¿no? Sí. Cortaron ahí el tránsito, subieron las 170 cajas, allá estuvo Martín, yo estaba acá recibiéndolas. Bueno, todo eso hizo que tenemos Biblioteca 1, los estantes, es decir, queremos recrear realmente el estudio de Vázquez, ¿no? Bueno, para eso estamos haciendo una colecta, que ahora yo te digo bien porque yo no sé el número de memoria, en Hábitat, para que todos los profesores... bueno, y todos aquellos que piensen que es una buena posibilidad para justamente construir esta biblioteca, también desde la pauta de hacerlo un bien patrimonial, ¿verdad? Es decir, no solo como un recurso exquisito para nosotros y para la formación de los profesores, sino que también se va a convertir en un bien patrimonial. Y en eso estamos, en esa creación. Y querríamos hacer una primera fundación, para decirlo de alguna forma, una primera fundación, porque el proyecto está en marcha, digamos, en agosto, es decir, después del receso, porque en formación docente tenemos receso. También agosto es un mes que se lleva muy bien con Vázquez Franco, con esto de... ¿no? Para él, 25 de agosto, ¿se mantendrá el 25 de agosto? Porque la diferencia es el año, ¿no? 1828, 1825. Sí. Por eso nos parecía que quizás también eso puede generar una discusión académica, ¿no? Bien... En un año tan particular, ¿no? Claro. Que empezamos a vivir bicentenarios. Exactamente. Hasta el 2030. Exactamente. Así que pensamos que sí, en agosto... Ahora después le voy a pedir que nos dejen la información, nosotros después la vamos a brindar a los televidentes para que les puedan ayudar, perfecto. El número de cuenta, no sé si lo pueden averiguar o lo tienen. Sí, lo tenemos. Para nosotros, ¿se acuerda ahora? Sí, lo tenemos. Sí, lo tenemos, es un colectivo de Hábitat. Nosotros, bueno, ahí está, nosotros lo que hicimos, fue abrir un colectivo en Hábitat que lleva el número 143-470 y tiene por nombre Archivo Biblioteca Vázquez Franco. Ya hemos recibido importantes colaboraciones de distintos actores, porque esto trasciende lo que tiene que ver de repente con la gente pura y dura del núcleo de la historia o de la enseñanza, o también del mismo centro regional. Esto es una cuestión que tiene que ver con Maldonado y también con el hecho de cómo nuestro departamento se mueve, avanza, progresa y crece.
¿Está? Y bueno, hemos estado recibiendo colaboraciones. Esas colaboraciones, por ejemplo, ya nos han permitido, digamos, acercar 2 bibliotecas a la institución. Ya las ubicamos en ese tercer piso y nosotros también, de repente, con mucho gusto, cuando podamos estar avanzando en esos pasos y dando esas inauguraciones, como decía Andrea y demás, con mucho gusto a ese lugar que es muy bonito, los invitamos para poder de repente tener un encuentro desde ahí. Allí vamos a estar. Para que se y pueda para lo que todo eso genere también vamos a estar. Exacto. Pues seguramente va a haber una dinámica muy, muy interesante a partir de esta donación. Confiamos que se nos sí. terminó el tiempo. Les quiero agradecer mucho. Gracias, Martín. Por favor, gracias, ustedes. Marcelo. Gracias, Andrea. Gracias a Un vos. gusto recibirlos en la mañana del 11. Bueno, muchas gracias, Un placer. realmente. Tenemos que ir con nuestro móvil, ok. Lucía, Facundo, adelante. ¿Cómo están? Bueno, estamos desde Plaza Alicia, vinimos a hablar con Candelaria Domínguez, ella es integrante de la organización Por los Animales Maldonado, porque, bueno, por lógica en estas instancias, dado que está cerrando la protectora de animales, se está llevando adelante lo que es una campaña de adopción. Para eso nos va a contar más al respecto, Candelaria, ¿cómo estás primero que nada? Para explicarle a la gente sobre este procedimiento, ¿no? Bueno, muchas gracias por el espacio. Queremos hacer llegar la invitación a la comunidad de que haga un espacio en su hogar y en sus corazones para adoptar un nuevo miembro de la familia. En este caso nos quedan varios perritos por dar en adopción. Todos perritos senior y gerontes, perritos que pasaron toda su vida, transcurrió dentro de la protectora que los atendió durante todo ese tiempo, pero nunca conocieron el calor de un hogar. Entonces, dado que va a cerrar, queremos darle esta oportunidad de que conozcan el calorcito de un hogar, ¿verdad? Ahora estamos trabajando en conjunto con la Intendencia, que ya inició su plan de contingencia para el cierre y están brindando atención veterinaria primaria, así como la vacunación, y nosotros llevamos un registro en coordinación con ellos de las adopciones responsables, habiendo evaluado previamente las características del hogar al cual van a ir los perritos, y bueno, y quedándonos con el contacto de los adoptantes para hacer el seguimiento. Así que bueno, invitamos a todas las personas a que se pongan la mano en el corazón y piensen en estos perritos que pasaron toda su vida ahí y le puedan dar una oportunidad. La verdad que está bueno poder recalcar eso, ¿no? O sea, en definitiva uno dice, ya están grandes, pero qué importante es que tengan por lo menos en cierto periodo de su vida esa calidez de familia y a su vez todo lo que gana una familia teniendo un animalito en su casa, ¿no? Por supuesto, aprovecho para agradecer a todas las familias que ya adoptaron, que han sido un montón, pero todavía nos quedan muchos perritos por encontrarles un hogar. Si desean adoptar, se pueden comunicar con nosotros a través de la página de Por los Animales Maldonado o al celular 092-888-008. Bien, buenísimo comentarles esa data y bueno, también darles a entender que es un procedimiento donde también se va a tener cierta rigurosidad en el sentido de que sea un ambiente sano, ¿no? Para el animal. Por supuesto, la idea es que el animal tenga una buena calidad de vida y que sean hogares que los puedan recibir en las condiciones que corresponden. Impecable, muchísimas gracias. Les dejamos entonces el dato, ya saben, se pueden comunicar con la organización Por los Animales o a través del número telefónico que brindaron para, bueno, poder sumar muchísimo, ¿no? A una vida, a un animalito, para tener como mascota un perrito de estos y obviamente, bueno, hacer la diferencia desde ese lugar, ¿no? Sin más, esto es lo que queríamos comunicarles, así que ya nos despedimos, Marcelo, y nos vemos el día lunes. Bien. Muchas gracias, Lucía. Gracias por el trabajo y los despedimos, como decías tú, hasta el próximo lunes, deseándoles un muy buen fin de semana. Hacemos una pausa, la última, ya volvemos.